Ok, ¿cómo están chicos, chicas? Muy buenas tardes. Vamos a continuar el avance de la materia y estamos ya entrando a la última fase con relación a la determinación de los ingresos. Esperen un segundo. Les decía, por tanto, que estamos viendo la última parte ya de la determinación de los ingresos. Por eso estamos haciendo todos los ejercicios habidos y por haber. ¿Ok? Vamos a hacer mucho ejercicio porque la mejor forma de entender esto es haciendo los ejercicios. Ahora bien, algunos han estado escribiendo indicando que no había las fórmulas, que ese ejercicio no habíamos hecho, etc. Claro, no hemos hecho ese ejercicio, o sea, parecidos hemos hecho, pero no iguales. Entonces, sin embargo, las fórmulas se las he entregado a cada uno de ustedes y ustedes tienen la obligación, chicos, chicas, primero leer todo lo que hemos hecho, porque si se acuerdan, yo les he estado hablando desde hace mucho tiempo que ahora vamos a ir implementando todo aquello que hemos estado viendo con anterioridad. Entonces, también, sin embargo, siempre hemos estado avanzando cada uno de las fórmulas que deben aplicar ustedes de acuerdo a las circunstancias. Otros se han ocupado de preguntarme si es cuánto era la validez de esta práctica, si valía la práctica o no. De hoy en adelante les voy a dar práctica, pero no para que me devuelvan. Si quieren lo hacen, si no, no. Este ya no es un tema de que yo hago solo por obligación. Háganlo por necesidad de ustedes. Ustedes son los que tienen que aprender. Y no puede ser que solo por 2 puntos, 3 puntos o 5 puntos el que yo pueda dar, solo por hacer eso lo voy a hacer. O solo por eso me voy a preocupar de copiar. No está bien. Ustedes están en la universidad y deben asumir su responsabilidad. ¿Y cuál es su responsabilidad? Aprender. Yo estoy haciendo todo el esfuerzo, les estoy entregando las diapositivas, les estoy entregando los videos, como nunca antes hemos hecho en la universidad. No sé si mis colegas están haciendo lo mismo, pero yo he tomado la decisión de entregar todo este material porque al final este no es ningún secreto. El tema es cuánta voluntad tienen los alumnos en querer aprender. ¿Ok? Y entonces no va a haber, voy a darles muchos ejercicios, pero no voy a darles por puntuación. El que quiere lo hace y el que quiere no. Depende de ustedes. ¿Quieren aprender? Aquí estamos. ¿No quieren? Ahí aténganse ustedes, señores, a las consecuencias. ¿Ok? Primero eso. Segundo, con relación a algunos que me han estado indicando sobre sus notas, que si no hay el ejercicio. Saben, chicos, chicas, yo ya les he dicho, si no me han entregado el trabajo, no hay. Si el sistema no ha contabilizado o no ha determinado su entrega de su trabajo o su examen, yo no puedo hacer nada. Ya no es mi culpa. ¿No es cierto? Algunos me están reclamando su nota de examen porque posiblemente o probablemente habrían dado. A mí no me consta. Por eso les he pedido que me envíen, ¿no es cierto?, su correo con el que han dado el examen, su correo electrónico. Todo correo electrónico que ha ingresado el día del examen está grabado, porque no se olviden que este es un sistema de la universidad. Pues todo está en la website y está ahí grabado. Por tanto, yo nada más tengo que verificar quiénes han ingresado y el sistema automáticamente, además, les dice si dieron examen o no. Cuando les he dado los trabajos, también el sistema automáticamente determina quiénes han entregado hasta la fecha y hora que les he indicado. Después de la hora que les he indicado, si bien es cierto que les ha aceptado los trabajos prácticos, sin embargo no pueden tener la misma nota, porque yo ya les he dado un tiempo y su responsabilidad era hasta esa hora. Si ustedes lo han entregado más tarde, no me pidan que les ponga nota. No me piden. En algunos casos se habrá hecho valer un punto, qué sé yo, por nada más haber entregado, pero no es lo mismo.
Yo no les puedo poner la misma nota que le he puesto a uno que dio su examen o entregó su repaso en los tiempos establecidos. Tenemos que acostumbrarnos a tener disciplina. Si yo les estoy pidiendo una hora, hasta esa hora. Pasado esa hora es problema de ustedes. Lo mismo en el examen. En algunos estamos detectando que han entrado al examen. Su correo electrónico ingresó al examen, pero no hay su examen. Eso queda a entender que no han enviado. Y si enviaron, no enviaron correctamente. Yo ya no puedo hacer ahí nada, chicos. Eso quiero que me entiendan. Ese es problema ya ajeno a mi voluntad. Yo les he avisado faltando 2 minutos. Señores, empiecen a enviar sus exámenes. Si no me han enviado, es problema de ustedes. Y si han enviado después de la hora asignada, automáticamente el sistema los va a rechazar. Ya no es como en el repaso que les acepta. Aquí les rechaza. ¿Ok? Entonces, hay dificultades. En todo caso, estamos viendo uno por uno, estoy analizando uno por uno, y de aquellas personas que me están diciendo que han dado repaso, que han hecho aquello, no quiere decir que porque si has enviado tu repaso ya tienes puntos. Si está mal, no hay por qué ganar puntos, pues. Tan simple como eso también es. Hay algunos que me dicen no tienen nota, claro, tienen 0. ¿Por qué? Porque estaba mal. O en otros casos llegaron tarde, enviaron tarde. Y no puedes enviar cada vez tarde. A los que han enviado la segunda vez tarde los he anulado también, porque no puede ser que se acostumbren a enviar tarde. No está bien tampoco eso, ¿ok? Entonces tenemos que reacomodarnos en función a una nueva disciplina y una responsabilidad. Yo estoy haciendo todos los esfuerzos de entregarles todo el material y les exijo también que respondan de esa misma manera. ¿Ok? Bien. Volviendo entonces a la última parte que nos falta y lo que hemos hecho el ejercicio. Este es un ejercicio típico también de examen. Todos los ejercicios que les voy a dar es típico de examen. No será igual el examen, obviamente, pero va a ser, si ustedes han resuelto estos ejercicios, están en condiciones también de dar un buen examen. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, al final de cuentas. Bien, vamos a ver. Me decían que no les había entregado las fórmulas. Les voy a reiterar, aquí están las fórmulas. Les di a conocer la fórmula del multiplicador de las inversiones que ustedes ya lo conocían antes. ¿Se acuerdan? Tenían acá, multiplicador de las inversiones nos dice en cuánto se va a incrementar el nivel de producción o el ingreso cuando se incremente las inversiones en una unidad. Y su fórmula es 1 sobre 1 menos B. Multiplicador de los gastos nos dice en cuánto se va a incrementar la producción cuando se incremente los gastos en una unidad. Y cuando hablamos de los multiplicadores que hemos dicho, genera un efecto en el ingreso que es mayor que el incremento hecho originalmente en las inversiones o en los gastos. Y en todos los casos, fíjense, siempre vamos a ver el multiplicador de inversión, gastos, transferencias o impuestos, los efectos que se producen en los ingresos o en la producción. Porque estamos buscando determinar un nuevo producto, una nueva producción, un nuevo punto de equilibrio. Y entonces, hemos hablado también que las inversiones y los gastos del gobierno tienen el mismo efecto multiplicador porque su fórmula es la misma. ¿Ok? El multiplicador de las transferencias. ¿Qué son los gastos del gobierno? Son aquellos gastos corrientes que va a utilizar el gobierno para brindar los servicios públicos, dijimos. Ustedes tienen que saber los conceptos. Y hemos hablado de 4 gastos. El gasto de pago de sueldos y salarios a todos los que son del sector público. La compra de insumos, porque hay que comprar ciertos insumos para que se brinden los servicios. Hemos hablado de las subvenciones, ¿no es cierto? Y también hemos hablado, el cuarto gasto, las transferencias. Y son las transferencias, dijimos, son pagos que realiza el gobierno sin que a cambio reciban una contraprestación. Ellos son los bonos. Hemos hablado del bono dignidad, bono Juancito Pinto, bono familia, bono país, creo que ahora hay varios bonos ahora.
Esas son las transferencias. Y los impuestos son aquellos impuestos que pagan los estantes y habitantes de un país, hemos dicho. Y las transferencias, su fórmula en relación a las anteriores es que es B sobre 1 menos B. Propensión marginal a consumir sobre 1 menos propensión marginal a consumir. El multiplicador de los impuestos quiere ver en cuánto va a variar el ingreso o la producción cuando se incrementen los impuestos o varíen los impuestos en una unidad. Y su fórmula es menos B sobre 1 menos B. Es negativo. Este es un resultado, por eso diferente, va a tener un resultado diferente a los tres anteriores, porque los tres anteriores siempre va a generar un valor positivo. En cambio, los impuestos va a generar un valor negativo, porque es menos propensión marginal a consumir sobre 1 menos B. Entonces, su efecto va a ser contrario. Si los impuestos suben, va a caer la producción. Si los impuestos bajan, va a subir la producción. ¿Me entienden? Y eso lo vamos a ver enseguida en el ejercicio que les he dado. El ejercicio que les di, tenían que haber utilizado justamente esto, a través de los multiplicadores. Ok, vamos entonces al ejercicio para ver. Aquí está. El ejercicio les decía, el equilibrio de la producción se define a un nivel de ingreso igual a 800. Nos estaba dando un punto de equilibrio ya inicial. El comportamiento de la función consumo es esta, la inversión 60, el gasto 15 y los impuestos 12. Y a partir de esto nos pedían hacer algunas políticas. Dice, inciso A, establecer el equilibrio de la producción en base a los datos que tenemos acá. Si yo tengo estos datos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué fórmulas voy a aplicar? ¿La 1, la 2 o la 3? La 3, porque la 1 y la 2, la 1, recuerden, es en la economía cesada. La 2 también es en la economía cesada, pero cuando se incrementan las inversiones. En el 3 recién incorporamos el sector público. Y cuando incorporamos el sector público, hablamos del gobierno, de ingresos y gastos del gobierno. Por tanto, en este caso habría que aplicar ya la tercera fórmula, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué dice. Aquí está. Dice, si la función consumo es igual a 10 de consumo autónomo más 0.9 de propensión marginal a consumir multiplicado por su ingreso disponible, cuando hablamos del segundo modelo ya hablamos de ingreso disponible. Cuando hablamos del primer modelo hablamos de ingreso total. Las inversiones son igual a 60, los gastos son igual a 15 y los impuestos son igual a 12. Basta con que hablemos de gastos, basta con que hablemos de impuestos y basta que hablemos de transferencias, ya estamos hablando del segundo modelo, porque ya está participando el gobierno. Y el gobierno, cuando participa en la economía, participa a través de estas tres variables: gastos, impuestos y transferencias. ¿Ok? Por tanto, ¿no es cierto? Ustedes pueden utilizar nuestra fórmula general, que hemos dicho que el punto de equilibrio es igual a consumo más la inversión más el gasto. Y reemplazamos valores, el consumo por su función, la inversión por la inversión autónoma y el gasto por el gasto autónomo. No quieren hacer todo ese proceso que sabemos hacer, directamente se van a la fórmula general. La fórmula general del equilibrio en el segundo modelo es consumo autónomo menos propensión marginal a consumir multiplicado por los impuestos más la propensión marginal a consumir multiplicado por las transferencias más la inversión autónoma y más el gasto autónomo. Todo esto sobre 1 menos la propensión marginal a consumir. Y 1 menos B es igual a la propensión marginal al ahorro, por si acaso. Ok. Entonces, reemplazando valores, tenemos que el ingreso de equilibrio es igual. 10 menos, ¿no es cierto?, 0.9 de propensión marginal a consumir, multiplicado por el valor de los impuestos, que es igual a 12. Más propensión marginal a consumir 0.9, multiplicado por las transferencias, que en este caso no hay transferencias es 0. Por tanto, no había nada que hacer con las transferencias. ¿Ok? Entonces, 0.9 por 0 va a ser 0. Más 60, que es la inversión autónoma, y más 15, que es el gasto del gobierno. ¿Ok?
Todo esto sobre 1 menos 0.9, que es la propensión marginal a consumir. Reemplazando valores y eliminando los paréntesis y haciendo las operaciones correspondientes, tenemos que el punto de equilibrio es igual a 74.2 sobre 0.1. ¿Correcto? Toda esta operación 10 menos, ¿no es cierto? 0.9 por 12 más 0 más 60 más 15 es 74.2. 1 menos 0.9 es 0.1. Por tanto, mi nuevo punto de equilibrio es ahora 742. ¿Qué ha sucedido en la economía? La economía se ha reducido, se ha decrementado, se ha producido un estancamiento y una recesión. Es decir, el aparato productivo ha disminuido en nuestra economía. Van a disculpar, casi se nos va nuevamente el sistema. ¿Ok? Y entonces, si nosotros podríamos ir a nuestra gráfica, podríamos ver de esta manera. Punto de equilibrio original 800. Yo le he puesto estos 800, ¿no es cierto? Y ha bajado de 800 a 742. Ahora, aquí hay un problema. La economía se ha contraído. No solo se ha mantenido en el punto de equilibrio original. Este es nuestro equilibrio sub-cero, 800. Cuando hemos aplicado los impuestos de 12, los gastos de gobierno 15 y las inversiones de igual a 60, con esa función de consumo, nuestro punto de equilibrio cayó a 742. ¿Qué quiere decir? Que la economía ha entrado en una recesión. No está creciendo, está decreciendo. Y esto es muy peligroso para una economía. ¿Eso qué significa? Que si la economía decrece es porque no hay mercado. Y si no hay mercado, no hay ventas. O no hay demanda y no hay ventas. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas? Van a tener que reducir costos. ¿Y cómo se reduce costos? Con el primer ítem, que es el ítem 100. Es el ítem más fácil para reducir. ¿Eso qué quiere decir? Reducir la planilla de sueldos. No puedo reducir los sueldos, es prohibido por ley, hemos hablado. Pero sí se puede reducir la planilla de sueldos porque puedo disminuir la cantidad de trabajadores en la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Generar más desempleo en la economía. La economía, al estarse reduciendo, las empresas están empezando a sacar a los trabajadores de la empresa. Por tanto, el desempleo se va a incrementar y eso va en contra del objetivo de la estabilidad económica, el pleno empleo. Paralelamente a eso, al no haber actividad en algunas empresas que están disminuyendo su producción y por ende la demanda de mano de obra, muchos también en el mercado, personas que generan su propio trabajo a través de un autoempleo en la economía informal, también van a haber reducido su situación y es posible que incluso pierdan sus actividades económicas. Entonces, cuando la economía empieza a tener estos signos negativos, porque es un decrecimiento, esto es signo negativo, ni siquiera se mantuvo en 800, ni siquiera aumentó en 1, 2 o 3 o 10%, más bien cayó la economía. Y esto es lo más peligroso que le puede pasar. Después vamos a hablar de la situación en Bolivia hoy, a ver si hay algo de esto. Por eso quise hacer este ejercicio. Vamos a ver si algo de esto está pasando en la economía boliviana. Y entonces, ¿qué ha pasado? La economía se ha contraído. La economía ha entrado en un proceso de recesión, o si quieren, de decrecimiento, ¿ya? O un crecimiento negativo también podemos hablar. Ok, ¿qué hacemos entonces ahora? Estamos en una situación en la cual hemos caído de 800, que era nuestro punto de equilibrio original, a 742, como les he mostrado en la gráfica. Ahora dice, ¿no es cierto? En el ejercicio que les he dado, y se los voy a leer para que así, no, pero lo tenemos acá, pues, acá está. B, utilizando el gasto oficial como la variable de la política gubernamental, establecer el cambio requerido para obtener el nivel de ingreso de 800. ¿Qué me está diciendo? Que suponiendo que la política del gobierno es utilizar la variable gasto, utilizando este valor, este gasto,
determine en cuánto se debe incrementar o reducir los gastos para volver al punto de equilibrio original. Eso es lo que me está diciendo. Mi nuevo punto de equilibrio es 742. Ahora, utilizando la variable de los gastos del gobierno, dice cuánto se requiere de los gastos para volver al punto de equilibrio original, que es igual a 800. En otras palabras, viendo la gráfica, me está diciendo cuánto necesitamos, en cuánto necesitamos variar los gastos para volver al punto de equilibrio original. ¿En cuánto? No sabemos. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. ¿Cómo puedo volver, cómo puedo hacer que mi economía crezca, en otras palabras, de 742 a 800, utilizando la variable gasto gubernamental? No utilice impuestos, no utilice inversiones, no utilice transferencias, te dice. Haga solamente que varíen los gastos. Entonces, para volver a ese punto de equilibrio original, tengo que hacer este ejercicio que se los estoy dando acá. Fíjense, ¿cuándo se tiene un equilibrio en la producción? Cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Se acuerdan? Y está aquí también. Fíjense, equilibrio de la producción. Esta es la oferta agregada, es igual al consumo más bienes de inversión más gasto. Entonces, aquí hay un equilibrio. Y eso es cuando gráficamente la oferta agregada es igual a la demanda agregada. ¿Por qué hablamos de agregado? Porque estamos hablando de macroeconomía. Y en macroeconomía nos interesa los grandes agregados macroeconómicos. En este caso, la demanda agregada y la oferta agregada. La demanda representa a todos los consumidores, a todos los que quieren comprar algo. Y la oferta son los productores, los que han producido y quieren vender su producción. ¿Cuándo hay equilibrio? Cuando la cantidad demandada es igual a la, cantidad ofertada. ¿Estamos de acuerdo? Y la demanda agregada está dado por bienes de consumo más bienes de capital, que son las que se consideran inversiones, más los gastos del gobierno. Ahora, aquí está el truco que quiero que aprendan. Cuando veamos en cuánto se debe incrementar el gasto, los impuestos, las transferencias, etc., debemos ir siempre a analizar previamente este equilibrio. Oferta agregada es igual a demanda agregada. ¿Cuál es el principio? Dice, toda demanda crea su propia oferta. Entonces, ¿qué quiere decir que toda demanda crea su propia oferta? Solo cuando hay demanda, las empresas están dispuestas a producir más. Y esto es correcto. No se produce lo que no se demanda. Hay que producir lo que el mercado demanda. Entonces, por eso decimos que toda demanda, ¿no es cierto?, genera su propia oferta. Entonces, para que suba la demanda, ¿qué tiene que haber? Si sube la demanda, va a subir la oferta. Pero para que suba la demanda, ¿qué debo hacer? Uno de estas variables de las cuales depende la demanda agregada debe incrementarse. ¿Y qué me está diciendo acá? Utilice el gasto gubernamental. Ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementar los gastos. Si yo incremento los gastos, se va a incrementar la demanda. Si yo incremento las inversiones, se va a incrementar la demanda. Si yo incremento los gastos, el consumo, se incrementa la demanda. Entonces, cualquiera de estos tres tengo que incrementar para incrementar la demanda, y si hay más demanda va a haber más oferta. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? No me da pautas, me dice, utilice el gasto del gobierno. Ok, no hay más. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo incrementar los gastos del gobierno para que se incremente la demanda. Si se incrementa la demanda, se va a incrementar la oferta. Pero ¿en cuánto? No sé. Para eso tengo que saber entonces el efecto multiplicador de los gastos. Aquí está. Multiplicador de los gastos nos dice en cuánto se va a incrementar la producción cuando se incrementen los gastos en una unidad. Esto es igual a 1 sobre 1 menos b, reemplazando valores, que yo tengo que 1 sobre 1 menos 0,9 es igual a 1 sobre 0,1. Por tanto, mi multiplicador es igual a 10. Ya sé que mi multiplicador del gasto es igual a 10. Entonces, sigo trabajando. Ahora voy a ver en cuánto se va a incrementar Y, ¿no es cierto? Porque fíjense, yo debo saber... Yo quiero saber en cuánto se va a incrementar los gastos, ¿no es cierto?, para volver a 800. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Saber el valor del multiplicador y el valor del incremento en Y
para despejar incremento en G. Y eso es lo que hago. Primero obtengo el valor de el multiplicador del gasto mediante la fórmula ya sé, y mi multiplicador es 10. Ahora tengo que saber el valor de Y para luego saber el valor de G. ¿Y eso cómo se hace? Justamente ya tienen acá. Incremento en Y es igual a, ¿qué? Tengo aquí que es igual a Y1 menos Y0, que es el original, menos Y1, que es el de 742. Entonces, incremento en Y es de 800 menos 742 va a ser 58. Entonces, ya sé cuánto es Y. Ahora que ya sé Y, acá en el incremento en Y, que debe incrementarse en 58, y también tengo el multiplicador igual, que es igual a 10, ya puedo despejar el incremento en G, en los gastos. Haciendo el despeje de incremento en gastos, tengo que es igual a incremento en Y sobre multiplicador de los gastos, y esto es 58 sobre 10, me da 5.8. ¿Qué me está diciendo? Incremente los gastos en 5.8 para que la producción vuelva de 742 a 800. Porque es lo que estoy buscando. Y hacemos eso. Los gastos originales eran 15, más 5.8 es 20.8. Entonces voy a reemplazar valores en el gasto con, ya no trabajo con 15, sino con 20.58. Vuelvo a la fórmula general, voy a verificar si esto es verdad. Yo ya sé que debo incrementar los gastos en 5.8, pero quiero verificar, y esto voy a la fórmula general, hago todo el mismo procedimiento y en vez de 15 trabajo con 20.8. Hecha la operación, tengo que es 80 sobre 0.1 y tengo que el nuevo equilibrio es igual a 800. ¿Qué me pedían? ¿En cuánto se debe incrementar el gasto para incrementar para llegar a el punto original? Entonces, ¿qué decimos? Los gastos deben incrementarse en 5.8, ¿no es cierto? Para que la producción se pueda incrementar en 58 y se pueda alcanzar un punto de equilibrio de 800. Y aquí estoy comprobando y demostrando. Lo mismo hacemos en el tema, en el inciso C. Suponiendo, dice que la política es el utilizar los impuestos, ¿en cuánto se debe incrementar o decrementar los impuestos para alcanzar el punto de equilibrio original? Siempre estoy haciendo en base a datos originales. Entonces, hago lo mismo que para los gastos. Lo primero que tengo que saber es en cuánto debo incrementar los impuestos. ¿Debo bajar impuestos o debo subir impuestos? ¿Ya? Entonces, hacemos multiplicador de los impuestos, dice acá, es igual a menos B sobre 1 menos B. Y esto es menos 0.9 sobre 1 menos 0.9, me da menos 9. ¿Correcto? Entonces, ya tienen acá el multiplicador de los impuestos es negativo, menos 9. ¿Ok? Entonces, ahora yo ya tengo el valor del multiplicador. Ya tengo el valor del incremento en Y, que es 58. Entonces, nada más que reemplazo valores. Entonces, reemplazamos valores acá y voy a despejar, ¿no es cierto?, el tema de los impuestos. El tema, entonces, vamos a ver en cuánto va a variar los impuestos. Variación de los impuestos es igual a variación en Y sobre el multiplicador de los impuestos. Esto es variación en Y, ya tenemos el 58 sobre multiplicador de los impuestos menos 9. 58 sobre menos 9 menos 6.44. ¿Qué me está diciendo? Disminuya los impuestos en 6.44. Y hacemos eso. Los nuevos impuestos ya no son 12, es 12 original menos 6.44, tengo 5.56. Ahora trabajo con este valor y digo entonces, voy a demostrar, aquí estoy demostrando, vuelvo al equilibrio, a la fórmula del equilibrio y digo, reemplazo valor, en vez de 12, ahora voy a multiplicar menos 0.9 por 5.56, que es el nuevo impuesto. Cuando hemos hecho esto, entonces, ¿qué tengo otra vuelta? Es 80 sobre 0.1 y equilibrio número 3 es 800. Entonces, he vuelto al equilibrio original. ¿Qué tengo que hacer? ¿Han visto? Para hacer las dos cosas, lo que tengo que hacer es, a ver, primero tenía 800 y luego bajamos a 742. Para volver a los 800, ¿qué hicimos? Primero hemos incrementado gastos.
Cuando incrementamos gastos, incrementamos la demanda agregada y consecuentemente a mayor demanda agregada, tengo mayor valor de la función consumo que es 80. Y entonces si yo incremento en 80, de 74 a 80, tengo la nueva función y tengo el nuevo punto de equilibrio que es 800. En los impuestos, no puedo subir impuestos, más bien tengo que bajar impuestos. Al bajar los impuestos, las empresas están dispuestas a producir más porque los impuestos son menores y la gente también tiene más dinero para gastar porque está pagando menos impuestos. ¿Y eso qué hace? Que mejore la demanda agregada, el consumo de bienes privados, ¿no? Y al haber hecho eso, entonces hemos incrementado la producción. ¿Algo parecido está pasando en el país hoy día? Sí. Ya se dice que vamos a caer en la producción hasta fin de año cerca de 5.9% al 6%. Es fuerte esa caída. ¿Y qué está haciendo el gobierno para que no caiga la economía y más bien se reactive? Está incrementando los gastos del gobierno a través de las transferencias. Está dando bonos. ¿Los bonos qué van a hacer? Les va a dar a la gente dinero para que sigan demandando en el mercado. Y si demandan en el mercado, va a haber incremento en el consumo. ¿Correcto? Entonces, a mayor consumo y mayor gasto del gobierno, la demanda agregada va a ser mayor y consecuentemente vamos a evitar que la economía siga cayendo. El gobierno está haciendo esto en este momento y posiblemente baje impuestos también, pero si baja impuestos va a dejar de tener ingresos. Lo que ha hecho es posponer el cobro de impuestos. En este momento el gobierno no está cobrando impuestos, ¿no es cierto? Porque quiere dejar que se reactive nuevamente la economía. Nos falta menos de un minuto, chicos, chicas, hasta aquí hemos llegado. Mañana vamos a seguir con otro ejercicio. Es posible que se los envíe hoy día para que ustedes puedan hacer en su casa y mañana conmigo los resolvemos, ¿ok? Nos vemos entonces mañana si es que se acaba el tiempo que tenemos. Mientras tanto, quiero seguirles explicando. ¿Por qué pongo función consumo aquí 2 y 3? Esta es la función consumo 1. No hay la función consumo 0 porque solo teníamos 800 de equilibrio. Entonces, la función consumo 1 es con 74.1, si no me equivoco. Y cuando hemos incrementado los gastos en 5.5 y hemos bajado los impuestos en 6.44, mi nuevo punto de inicio de la función consumo es de 80, en ambos casos, si han visto. Entonces, yo no les he pedido, sin embargo, fíjense esto, yo no les he pedido que grafiquen, les he pedido determine en cuánto debe incrementarse los gastos y en cuánto debe incrementarse los impuestos. Esto les he pedido. En cuánto debe incrementarse los gastos y en cuánto debe incrementarse los impuestos. ¿Correcto? Esto es los incisos. Ok. Ahora sí, mil disculpas, chicas, chicos, muy buenas tardes. Teníamos algún problema técnico que no podía bajar algunos trabajos que hice para ustedes por un tema de virus, pero ya logramos subsanar el problema con fuente extraíble. Ok, a ver, hoy voy a ver, vamos a seguir avanzando un poco más, es lo último que me falta. Vamos a hablar sobre la política fiscal y luego les voy a dejar 2 ejercicios para que lo hagan. Y luego, los que tienen problemas, por favor, con su examen o con su nota, etcétera, porque en algunos no está figurando su examen. Entonces, quedan, por favor, después de la clase. Voy a hacer rápido la clase y lo voy a dejar. De todas maneras, antes de que nos vayamos, lo que sí quisiera decirles es que el examen, les dije que vamos a dar la próxima semana y así va a ser. Lo que quería ver es que alguna gente me pidió que no demos el examen el martes para tener un poquito más quizás de tiempo para hacer algún ejercicio más. Yo no tengo problema. Entonces podríamos dar el examen el segundo parcial, el miércoles 28 y el jueves 29 daríamos el examen final. ¿Ok? O si no, mantenemos como estamos. Damos el martes 28 el segundo parcial y el 29 damos el examen final. Nada más que el tema es, no quiero problemas, pero si alguien, nada más que diga, estoy poniendo el chat, en este momento voy a poner el chat para que me puedan
o al correo que tenemos también, el correo por WhatsApp, nada más que me escriben y me dicen, preferir que sea miércoles y jueves o martes y jueves, ¿sí? Martes segundo parcial, el jueves no se discute, damos el final. Nada más que pónganme martes, preferible martes o yo solicito miércoles. Voy a ver que no tengan ningún problema ustedes y donde exista mayoría, vamos a aceptar el martes o miércoles y mañana yo les voy a explicar, ¿ok? Bien, entonces seguiremos hasta donde acabemos hoy día y se los voy a dejar 2 ejercicios para mañana. Y ustedes resuélvanlo. No tienen ninguna puntuación. Si quieren lo hacen, si no quieren no lo hacen. Ese es un tema ya de responsabilidad de ustedes. Yo se los voy a dejar los 2 ejercicios que les he preparado y les recomiendo que lo hagan. Aunque no sepan o hagan el esfuerzo de hacerlo ustedes. No sirve copiar, porque el examen va a ser individual y ustedes ya saben. De nada sirve copiar, pero además es un tema de conciencia. ¿Quieres aprender o no quieres aprender? ¿Ok? Entonces, se los voy a dejar y mañana lo vamos a resolver los 2 ejercicios. Pero háganlo. No me esperen, no tiene sentido. ¿Ya? Como la anterior vez, algunos han encontrado el resultado y me lo han enviado también por foto. No hay ningún problema, pueden enviar. Ok, listo. Hemos estado viendo con ustedes el ejercicio que hicimos ayer de los multiplicadores. ¿Ok? A ver, rapidito, ¿por qué no he utilizado la otra fórmula? Eso es lo que me preguntaban. ¿Por qué no he utilizado la fórmula general? He utilizado la fórmula general, acá está. En el inciso A he utilizado la fórmula general. Y a partir de esto he utilizado los multiplicadores, porque la pregunta es, ¿cuánto del gasto en cuánto se va a incrementar el inciso A, en cuánto se va a incrementar el gasto para alcanzar el punto de equilibrio original? Entonces yo tengo que saber el valor, cuánto es el gasto. Ya sé que el gasto debo subir, acá está. Si sube el gasto va a subir la demanda y a mayor demanda le corresponde mayor oferta. Entonces yo ya sé que debo incrementar los gastos, pero lo que no sé es en cuánto. Y para saber ese cuánto, yo debo ir a los multiplicadores. Y vía los multiplicadores, conociendo el incremento en Y, incremento en el multiplicador del gasto, yo puedo despejar incremento en los gastos, que es incremento de Y sobre el multiplicador, y tengo el valor del gasto. Ese gasto me dice incremente los gastos en 5.8. Entonces mi nuevo gasto ya no es 15, sino más 5.8 me da 28 o 20.8. Por eso trabajo con este nuevo valor y reemplazo en la fórmula general, en la que ya conocemos del segundo modelo, nada más que para verificar. Lo que hago acá en esta parte es verificar si efectivamente con 20.8 llego al punto de equilibrio inicial de 800. Y aquí es verdad, he llegado. Por tanto, cuando yo verifico y demuestro, quiere decir que mi ejercicio está bien. Podrían haber dejado hasta acá solamente. Pero, ¿y de cómo saben que está bien? Este es el problema. Mejor hacer entonces la prueba, hago la prueba y demuestro. Y con esto no hay discusión alguna. ¿Ok? En el próximo inciso, ¿qué dijimos? Determine en cuánto se debe incrementar o decrementar los impuestos para alcanzar otra vuelta el punto de equilibrio original. Y ya saben ustedes que la fórmula del multiplicador de los impuestos es totalmente contrario a los anteriores, es menos B sobre 1 menos B. Entonces, para que yo incremente la producción, ¿qué debo hacer? Debo reducir los impuestos, no debo incrementar, porque el efecto es contrario. Entonces, hecho el ejercicio que tenemos, que el multiplicador es igual a menos 9. Es negativo. ¿Ok? Entonces, quiero saber en cuánto vamos a incrementar o decrementar los impuestos. Hago nuevamente, despejo justamente los impuestos y los impuestos será incremento en los impuestos es igual a incremento en Y sobre multiplicador de los impuestos. Y esto es 58 sobre menos 9 me da menos 6.4. Entonces, ¿qué me está diciendo? No incremente, lo que me está diciendo es decremente. Si bien este signo quiere decir incrementar, pero el valor es negativo, por tanto debo reducir los impuestos de 12,
Aquí está, de 12 a menos 6.44 a 5.56. Estos son los nuevos impuestos. Con los nuevos impuestos voy a alcanzar el punto de equilibrio, y ya estoy demostrando acá, y justamente llego a 800. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros vamos a ir nuevamente a esto, a esta fórmula que les he dicho, existe punto de equilibrio cuando la oferta agregada es igual a la demanda agregada. En este punto estamos en equilibrio. Para que se incremente la oferta, hemos dicho, debe incrementarse la demanda. Y la demanda es igual a bienes de consumo más bienes de capital, que son las inversiones, y más el gasto del gobierno. En este caso, ¿qué nos ha dicho? Incremente los gastos en cuanto, y hemos visto justamente hace un momento, ¿no es cierto? En 5.8. En la segunda, para incrementar la oferta, ¿qué debemos hacer? Debemos incrementar la demanda. Para que se incremente la demanda, uno de estos valores debe incrementarse. Pero no está ninguno de esas variables. Nos dice los impuestos. Los impuestos que hacen reducen la propensión marginal a consumir. El consumo, de hecho, este consumo depende del nivel de ingreso. ¿Se acuerdan? Por tanto, si yo reduzco los impuestos, la gente va a tener más ingresos para distribuir, ya sea al consumo o al ahorro. Entonces, cuando bajamos los impuestos, hacemos que suban el consumo privado en el mercado. A mayor consumo, mayor demanda, y a mayor demanda le corresponde mayor oferta. Y eso es lo que hemos podido verificar acá con los impuestos. Si los impuestos caen, la producción se incrementa. Es bueno. Pero si los impuestos suben, la producción va a caer. ¿Ok? Y hemos hablado entonces de ingresos y gastos del gobierno. Ahora voy a hablar dónde están esos ingresos y gastos del gobierno. Política fiscal. La política fiscal, dice, es la política que sigue el sector público con respecto al nivel de sus compras, sus transferencias y la estructura impositiva. Cuando hablamos entonces de la política fiscal, estamos hablando del sector público, es decir, del sector fiscal, del sector gubernamental, no del privado, sino del sector público. Y el público es justamente todo lo que es el gobierno central, los gobiernos departamentales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las alcaldías, las prefecturas, las universidades públicas, los colegios públicos, los hospitales, la salud pública. Todo lo que es público es lo que corresponde al sector público fiscal. ¿Ok? Lo otro es el sector privado. En la economía tenemos dos sectores, o tres: sector privado, sector público. Y la combinación de los dos, el sector mixto. Pero ¿qué hemos dicho? Público es aquel al que pertenece al Estado. Y el Estado somos todos. Privado es el que pertenece a las personas individualmente, no al conjunto. ¿Ok? Por tanto, cuando hablamos nosotros del sector estatal, del sector público, nos estamos refiriendo al sector, al fisco, al sector fiscal. Por eso hablamos de política fiscal. ¿Se acuerdan cuando hemos hecho en su momento, cuando habíamos visto política monetaria, política fiscal, política cambiaria? La política monetaria es dirigida y administrada por el Banco Central, que es también del Estado. La política fiscal es administrada directamente por el gobierno central. Y la política cambiaria, que es el tipo de cambio, es administrada, decíamos, por el Banco Central también. Por tanto, la política fiscal es lo que va a utilizar, manejar, dirigir, administrar el gobierno general a nombre de todos los bolivianos. A nombre de todos los bolivianos. Por eso hablamos de la política fiscal del sector gubernamental o del sector público, como quiera. ¿Ok? Entonces aquí dice la política fiscal es lo que sigue el sector público, es decir, el Estado, con relación a las compras que va a realizar el Estado, el gobierno, las transferencias que va a realizar el Estado, el gobierno, son los bonos que hemos hablado, y la estructura impositiva, que son los impuestos. Ahora bien, el sector fiscal, el sector gubernamental, va a tener, por tanto, que manejar un presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es la planificación detallada de una gestión administrativa financiera, a cumplirse en un tiempo determinado, que es un año normalmente. El presupuesto, dice, es el cálculo de ingresos, gastos e inversiones para una gestión completa.
el presupuesto, especialmente el déficit presupuestario, se ha convertido en la principal preocupación de la política económica de los gobiernos de turno. Entonces, fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando del sector público, no del sector privado. El privado se rige por sus normas. El sector público, que es el sector fiscal, que es el Estado, dice, va a generar un presupuesto cada año. Y este presupuesto, que no es otra cosa que la planificación detallada de una gestión administrativa financiera que se cumple en un determinado tiempo, generalmente es un año. Aquí dice, el presupuesto no es otra cosa que el cálculo de ingresos, gastos e inversiones en una gestión completa. El gobierno, por tanto, a nombre de los bolivianos, va a realizar gastos. ¿Gastos en qué? Gastos, ya hemos hablado en su momento, gastos en compra de insumos, gasto en pago de salarios, pago de intereses y una serie de gastos que va a incluir el gobierno. Y también va a realizar transferencias, va a pagar bonos para hacer una redistribución del ingreso. Ya les he explicado en su momento. Pero no solo va a generar ingresos y gastos, eso se llama presupuesto fiscal, ingresos y gastos fiscales. Ahí el gobierno, en lo posible, debe sacar, ese presupuesto puede tener superávit o puede tener déficit. Enseguida les voy a explicar. El gran problema en los últimos tiempos, dice, es que la preocupación de los gobiernos está más dirigida al déficit fiscal. ¿Ok? No tanto al superávit fiscal. ¿Por qué? Les explico enseguida. Entonces, dice, también el gobierno, a nombre de los bolivianos, no solo va a generar ingresos y gastos, sino también va a generar inversiones, va a aplicar inversiones públicas, aquellos que vayan a incrementar justamente en el mercado el aparato productivo. Entonces, el gobierno va a generar ingresos, va a generar gastos y va a realizar inversiones. El sector privado tiene sus propios ingresos, tiene sus propios gastos que va a generar y también realiza inversiones. Cada empresa tiene su propio presupuesto. En este caso estamos hablando del presupuesto del Estado, el presupuesto fiscal. ¿Quién elabora el presupuesto? El gobierno central, ¿ok? Los gobiernos departamentales y las alcaldías y la consolidan en el presupuesto general de la nación. Ese presupuesto, ¿quién aprueba? El Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ellos son los que van a aprobar. ¿Quién ejecuta? Cada uno de los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial y el poder electoral. Entonces, ahí está el presupuesto del que estoy hablando, en este caso de la política fiscal. Es lo que sigue el gobierno como el ente ejecutivo gestor en el país del sector público. ¿Ok? Bien. Estamos diciendo, por tanto, que este presupuesto no es otra cosa que una planificación detallada. Cada año debemos planificar cuánto de ingreso pensamos percibir, cuánto de gasto vamos a realizar y qué nivel de inversiones vamos a realizar. A partir de eso, debemos buscar financiar. El presupuesto económico es ingresos y gastos. No podemos gastar más de lo que generamos ingresos. Eso se llama presupuesto económico. Hay un presupuesto también de inversiones. Vamos a invertir tanto, vamos a aplicar inversiones de tanto en caminos carreteros, puentes, edificios, construcciones, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde sale la plata? Entonces tenemos que buscar financiamiento para las inversiones. Podrá ser con financiamiento propio, si tenemos superávit en el presupuesto económico, podemos recurrir a préstamos nacionales o a préstamos internacionales o hacer acción de venta de acciones. Eso ya se verá más allá, ya les voy a explicar. Lo que quiero que sepan es que la política fiscal es lo que sigue el sector gubernamental en cuanto a transferencias, impuestos y gastos. El presupuesto no es otra cosa que la planificación detallada que va a realizar el gobierno entendido como el conjunto del sector del Estado, en relación a sus ingresos, a sus gastos y a las inversiones que va a realizar como agente económico. Los individuos también somos agentes económicos, tenemos presupuesto, generamos ingresos, generamos gastos y también hacemos inversiones. Las empresas hacen lo mismo y el gobierno también va a hacer lo mismo. ¿Ok? Listo. Y aquí está justamente el sector público que estamos viendo aquí con ustedes, es que los ingresos públicos están directamente relacionados con los impuestos.
El mayor ingreso que tiene, por tanto, el gobierno son los impuestos. Cuando las personas, las empresas dejamos de pagar impuestos, le estamos quitando posibilidad al gobierno para que tenga ingresos. Y los gastos del gobierno están dados por los gastos corrientes más las transferencias. Están acá. Entonces, el gobierno va a generar gasto corriente, que tiene que ver con el pago de sueldos, salarios al sector público, compra de insumos, etcétera, y las transferencias, que son los bonos que tienen un carácter redistributivo. Y los ingresos están dados por los impuestos. Entonces, cuando queremos ver la situación del presupuesto fiscal, puede ser de dos maneras. Puede ser superávit o puede ser déficit. O puede ser también equilibrado, que me olvidé ponerlos acá, pero ¿cuándo hay equilibrio? Cuando los ingresos son igual a los gastos, ni se ha perdido ni se ha ganado. ¿Cuándo hay superávit? Cuando los ingresos son mayor a los gastos. ¿Eso qué quiere decir? Los impuestos deben ser mayor a los gastos gubernamentales más las transferencias. Por tanto, superávit fiscal es igual a los impuestos menos los gastos menos las transferencias. Esa es la fórmula. También puede ser el otro, déficit fiscal, cuando el gobierno gasta más de lo que genera ingreso. En este caso tenemos un déficit fiscal. Y este déficit fiscal es igual, por tanto, a gastos más transferencias menos los impuestos. Si el déficit es permanente, ustedes ya saben, el gobierno tiene que cubrir ese déficit. Y ese déficit, ¿cómo se logra? Incrementando los ingresos o reduciendo los gastos. Hemos hablado en el tercer tema con ustedes. Y entonces, aquí es un dilema, ¿no? ¿Qué hacemos? El gobierno no puede estar todo el tiempo con déficit. Mejor si está con superávit. Cuando el gobierno está en superávit no hay problema, hay plata para seguir gastando y para seguir haciendo más gastos en salarios, etc. El problema es cuando estamos en déficit. Y cuando hay déficit no hay dinero para cubrir los altos gastos. Lo que le está pasando en este momento es al gobierno actual, no tiene ingresos. Es más, ni siquiera está cobrando impuestos, han transferido hasta nueva oportunidad. Pero la gente le está pidiendo más bonos, más transferencias y esto es peligroso. De hecho, Bolivia en los últimos 5 años ya estaba con déficit fiscal. Durante casi 9 años hemos tenido superávit. Y en los últimos 5 años déficit. Eso es lo que no se entiende, cómo con el gobierno al gobierno anterior, que teníamos tanto dinero que llegaron por los ingresos extraordinarios de los precios de las materias primas, no se tenían los ingresos reales. ¿Ok? Se malgastó la plata y ahora estamos con altos déficits. Si esto sigue déficit, de alguna manera hay que cubrir. ¿Cómo se cubre? ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? Una posibilidad es la emisión inorgánica de billetes. Si se emite inorgánicamente, aquí hay un gran riesgo. Podemos llegar a una inflación y una hiperinflación. ¿Se acuerdan el 21060? Ahí estamos. Entonces, 5 años estamos con déficit. Y si esto sigue, va a ser muy peligroso. Y lo más grave en este momento, tenemos crisis política, no hay entendimiento entre la oposición y el gobierno, desgraciadamente para nosotros. Hay una crisis económica, los ingresos han caído y los gastos están subiendo. Hay una crisis social, la gente está haciendo huelgas, paros, y se está pareciendo a la UDP de 1980-1984. Y de paso, hay una crisis moral, porque se han vuelto todos sinvergüenzas, corruptos. Y otra cosa más, crisis sanitaria. Tenemos el COVID en nuestro cuello. Entonces, si nosotros no empezamos a pensar con más mesura, con más cuidado en el manejo de la política económica, se vienen días muy, muy difíciles para este país. Cuando yo les hablé de 1980-84, hemos hablado de 3 crisis. Crisis política, crisis social, crisis económica. En esa crisis la solución viene por la crisis, primero solucionar la crisis política. Hoy día tenemos crisis política, de paso tiene que haber elecciones, hay mucho problema en este tema, hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis moral y hay una crisis adicionalmente de la pandemia. ¿Cuál es lo que hay que resolver primero? Es la pregunta. Si resolvemos lo político y llamamos elecciones, ¿se soluciona la pandemia? No.
Hoy día, primero está la pandemia. Primero debemos tratar de controlar la crisis sanitaria. Venga cual gobierno que venga. Si se ingresa, si se tiene elecciones el 6 de septiembre y tenemos nuevo gobierno, hasta que se instalen, hasta que nombren ministros, hasta que empiecen a darse cuenta de lo que hay que hacer, va a pasar fin de año hasta mientras quizás la población ya ha muerto la mitad. No quiero ser trágico. Entonces lo primero es lo primero. Hoy lo político, lo económico, lo social debemos dejar para después. Hoy lo primero es la crisis, solucionar la crisis de la salud. Tan simple como eso. Ok, listo. Entonces ya saben cómo se obtiene un déficit fiscal, un presupuesto fiscal. Y ahora sí, aquí se los dejo los ejercicios. Sáquenle fotito a estos chicos, chicas, por favor. Les estoy dejando 2 ejercicios para el día de mañana. ¿Ok? Quiero que lo hagan ustedes. Sáquenle una foto. ¿Qué dice el ejercicio? Si el punto de equilibrio es igual a 300, la propensión marginal a consumir es igual a 0,75. Determine el cambio en el nivel de equilibrio de la renta o la producción. Me está pidiendo determinar el nuevo equilibrio. ¿Cuánto es, dice, el cambio en el nivel del equilibrio de la renta o producción? Si, inciso A, incrementamos el gasto oficial en 10. Entonces, no me está pidiendo un nuevo equilibrio. Me está pidiendo el cambio en el nivel de equilibrio de la renta o de la producción, el cambio. ¿En cuánto se va a incrementar la producción? Eso me está diciendo. Entonces, determine el cambio en el nivel de equilibrio de la renta o la producción. Yo ya tengo el equilibrio que es 300. Mi propensión marginal a consumir es 0,75. En base a esos 2 datos, si yo incremento los gastos en el inciso A, ¿en cuánto se va a incrementar la producción? Dice, o la renta de equilibrio. ¿Ok? Inciso B, si los impuestos aumentan en 10. Inciso C, si las transferencias suben en 10. Inciso E, si indique la situación del presupuesto fiscal antes y después de los cambios. Lo que acabo de explicarles. Quiere saber acá si hay déficit fiscal o existe equilibrio o existe superávit. Antes y después. Antes quiere decir con los datos originales. Después quiere decir, después de haber hecho todos los cambios, cómo está la situación del déficit fiscal. ¿Ok? Al final. Ok. Léanlo bien y empiecen a aplicar las fórmulas. ¿Ok? En este caso, en los 4 incisos primeros, hemos aumentado en 10, en 10, en 10. Todos hemos aumentado en 10. Vamos a ver los efectos en la producción. Vamos a ver cuál de estas variables tiene más efecto y cuáles tienen efecto menor en la producción. ¿Ok? Listo. Ahí tienen. Ya han sacado el ejercicio. Una foto, ¿verdad? La otra es esta. También sáquenle una fotito. Ahí lo tienen. ¿Qué dice este otro ejercicio? Se tienen las siguientes funciones. Función de consumo es igual a 25 más 0,75 de ingreso disponible. Las transferencias son igual a 20, los gastos gubernamentales iguales a 25, los impuestos iguales a 15 y las inversiones autónomas igual a 30. Determine analítica y gráficamente. En base a esta información, inciso A, el ingreso de equilibrio. Inciso B, el nuevo equilibrio del ingreso si el consumo autónomo se reduce en 10. Inciso C, el nuevo equilibrio del ingreso si el gasto